Gracias, doctor Pedro. Dramática la presentación suya de cómo este socialismo del siglo XXI destrozó a una economía, la más rica, y tiene a la gente sumida en la miseria. Ahora le damos paso al doctor Miguel Ángel Martín, que nos va a hablar sobre el secuestro de la justicia y del poder electoral por parte del régimen, cómo se disolvió la separación de poderes. El doctor Miguel Ángel Martín es doctor en ciencias, mención en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en técnicas de resolución de conflictos del Government Service Institute de Minnesota, experto en seguridad y defensa del Centro William Perry de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, coordinador del proyecto Cátedra Interamericana sobre Seguridad para la Democracia, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez, profesor de doctorado constitucional de la Católica Andrés Bello, también de la Universidad de Carabobo, fue juez superior civil y mercantil, juez rector del Estado de Carabobo, juez de primera instancia en Caracas, designado magistrado principal en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en julio del 2017 por la Asamblea Nacional de Venezuela, y después ahora es un perseguido político por orden del régimen y de los tribunales militares. Damos pues paso al doctor Martín, por favor. Buenas noches a todos. Desde aquí de Estados Unidos, desde este exilio. Primero agradecer a los organizadores de este evento. Yo hablar en tan poco tiempo de cómo se ha destruido el sistema judicial no es fácil, es un gran ejercicio que espero hacer. Sin embargo, he dejado a los organizadores del evento mi ponencia escrita, en la cual, en mi opinión, el sesgo ideológico que ha sido impuesto sigue avanzando. Yo celebro mucho, primero, la denominación del foro cuando habla de que hay un foro de deconstrucción, porque la deconstrucción es una corriente arquitectónica desarrollada en los Estados Unidos y en Europa desde los años 1980, desafía la forma. Y bueno, sus grandes impulsores han sido los arquitectos Frank Gehry, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Peter Heitmann, pero la virtud de esta teoría o esta doctrina dentro de la arquitectura es precisamente que trata de mostrar las contradicciones de los diseños abiertamente. Presenta una perspectiva multifocal de los diseños tradicionales y es una forma de retar las líneas. Digo esto porque pienso que la deconstrucción serviría para entender qué es lo que está ocurriendo, porque no puede ser, o mejor dicho, sí puede ser, pero ¿cómo es posible? Voy a poner dos ejemplos, que hace más de año y medio o 2 años, nosotros los venezolanos hayamos tenido al régimen de Nicolás Maduro tras las cuerdas, y de pronto ya no está tras las cuerdas. Seguimos estando en el cuadrilátero, pero no hemos ganado la batalla, lamentablemente. ¿Cómo es posible que en Bolivia se vivió una transición basada en la Constitución boliviana, apoyada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, avalada por la Organización de las Naciones Unidas, por la Unión Europea, por la Organización de Estados Americanos, y hubo una transición constitucional donde la presidenta Yanine Áñez gobernó cumpliendo una transición de acuerdo a la Constitución. Y recientemente hemos observado cómo se pretende vejar a la presidenta Yanine Áñez y a 2 de sus ministros y a otros líderes de oposición, vejándoles, manteniéndolas presas hoy en día, alegando de que hubo un golpe de Estado. Es inconcebible. Y esto tiene un sentido. Y el sentido, en mi opinión, y por eso es que celebro el tema de la deconstrucción, nos permite entender que no se trata de un problema de un país. El problema de Venezuela no es solo de Venezuela. El problema de Venezuela interesa a todos los escenarios
del continente y de Europa. Nosotros estamos frente a una nueva era, que es la nueva era digital 4.0, en la cual hay retos y desafíos que han sido escritos para los próximos años, casi 50 años. Se habla de los problemas que trae la inteligencia artificial, se habla de los problemas de la robótica, se habla de los problemas de la energía sostenible, ahora acompañado de una guerra viral que es la pandemia originada por el COVID-19, pero lamentablemente las ciencias y los gobiernos han recibido de una manera desprevenida todos estos desafíos que vienen presentando. Esto es importante porque ¿cómo es posible que nosotros vamos a preguntarle a Cuba, que es la dictadura más antigua del continente, qué es lo que quieren los cubanos? Y ellos quieren bienestar. ¿Qué es lo que quieren los venezolanos, que tienen 22 años en un régimen anárquico? También quieren bienestar. Es decir, que mientras el mundo está apareciendo con nuevos retos y desafíos, estas personas vienen construyendo una maquinaria de mal que yo he calificado como un leviatán socialista. No hay mayor injusticia que los actos de maldad que son ejecutados por personas a quienes se le ha confiado el papel de jueces. Estos jueces, yo me refiero a los jueces del socialismo del siglo XXI, es un nexo artificial perfecto del autoritarismo como un sistema de gobernanza. Es un leviatán, amigos míos, socialista. Es un ser temible que no tiene piedad, no tiene escrúpulos ni compasión, y es relacionado con el mismo demonio. Hace décadas se inició un movimiento internacional denominado el socialismo del siglo XXI, y fue presentado por el Partido Comunista en Cuba, liderado en vida por Fidel Castro desde La Habana, y vendiendo con una mentira una transición del imperialismo al socialismo, cuando en realidad es una mutación del comunismo, de un comunismo fracasado para secuestrar, integrar un socialismo que está construido sobre los cimientos del sufrimiento de nuestro pueblo. A partir de allí se crea una figura que se llaman los guerreros ideológicos. Y hay un testimonio que yo quiero resaltar, y es cómo se comenzó a construir una revolución silente, en donde se han venido formando cuadros de subversión. El testimonio de la médico cubana, neurólogo Hilda Molina, que estuvo durante muchos años en el círculo cercano de Fidel Castro, hoy en el exilio en Argentina, afirma que antes de constituir el partido político Podemos, ellos tuvieron que formarse en la escuela de adoctrinamiento de cuadros de toda la dirigencia de Podemos con fines biopolíticos. Se les conoce como los guerreros ideológicos que construyen el socialismo del siglo XXI en toda América Latina y en Europa. Y comienzan a hablar de una misión de la patria grande del socialismo del siglo XXI. Esto, que es solo un ejemplo, es una fórmula castrista de conseguir el poder con votos, con un discurso populista, con reformas constitucionales, por supuesto eliminando los medios de comunicación independientes y lógicamente la cooptación de los poderes para perpetuarse en el poder. Esto no es una transición a un socialismo, esto es una mutación del comunismo que avanzó en un anillo del mal muy perfecto, integrado en aquella época, estoy hablando de los años 88-89, por el señor Hugo Chávez Frías, Lula da Silva y Evo Morales. De esta manera, la dictadura más antigua del continente, la de Fidel Castro, aseguró los recursos de Venezuela, Brasil y Bolivia para consolidar su objetivo de expansión. La mutación de este comunismo se presenta en el continente americano a través de un modelo de gobernanza que impone un sesgo de autoritarismo. E incluso en el año 2018, en la Feria del Libro realizada en La Habana, Cuba,
El dirigente comunista español José Luis Centella menciona lo siguiente: no se trata solamente de asumir el gobierno, sino la construcción de un socialismo que conlleva la toma del poder real. Es decir, amigos, que tenían que trabajar todas y cada una de las áreas, porque esto se trata de un control de un poder político y geopolítico. Y por eso es que se produce la decadencia del servicio de justicia. En la ejecución de estas tareas, Hugo Chávez, en el año de 1999, plantea un referendo constitucional en Venezuela, con el propósito de implosionar el sistema de justicia mediante una nueva constitución y las leyes derivadas de esa nueva constitución. Diseñan una estructura judicial al servicio del autoritarismo, brindan un manto jurídico en las acciones del control del poder, mientras se conforma un entramado de un cuerpo legal de corte socialista, apalancado por leyes dictadas desde la Asamblea Nacional, cuando estaba en su poder. Fueron dictadas 26 leyes, me refiero a la época en donde la Asamblea Nacional estaba presidida por Diosdado Cabello y después por Cilia Flores. Fueron dictadas 26 leyes con corte socialista y se le habilitó al señor Hugo Chávez para dictar leyes en el marco de un problema de lluvias, y fueron dictadas 65 decretos leyes para imponer este corte socialista. A la par se emitían sentencias de manera arbitraria. Eran jueces o son jueces que utilizan artificios de razonamiento jurídico que están en la ciencia del derecho. Me refiero a aquellas llamadas jurisprudencias normativas que están instituidas en la ciencia del derecho para una forma de crear el derecho cuando existe alguna zona fronteriza o una zona gris. Aquí no, aquí se ha utilizado esta jurisprudencia normativa, así como la interpretación jurídica de una manera discrecional para apalancar y tutelar todas estas acciones que tienen como objetivo el control del poder. Por eso es que observamos varios tipos de sentencias. Yo solo voy a mencionar algunas, porque el inventario es muy grande. 1. Inhabilitan a personalidades políticas en el ejercicio de cargos públicos para que no participen en elecciones. Eso está amparado por sentencias del Tribunal Supremo en Venezuela. 2. Se aperturan juicios y se dictan medidas restrictivas de derechos de participación política. 3. Se secuestran los símbolos de los partidos políticos en contra de la voluntad de las bases de los partidos. 4. Se persiguen ciudadanos que levantan su voz contra el régimen, que abre sus cartas hoy en día al despotismo. 5. Se legaliza por la vía judicial situaciones con prescindencia del derecho, removiendo y apresando alcaldes, gobernadores, para imponer ellos personas en sus cargos. Y el más grave, se criminaliza la protesta cívica. De manera judicial se va restringiendo también los derechos de propiedad. Vemos cómo se confiscaron tierras, se confiscaron fondos agropecuarios, se confiscaron empresas de producción privada, se confiscaron medios de comunicación para traspasarlos a manos de un Estado opresor. A la par de la acción judicial se aumenta el poder de la administración pública, también tutelada por sentencias nefastas. Me refiero a la restricción de los derechos de los ciudadanos ante los ministerios, ante las inspectorías del trabajo, ante el CENIAT, ante el Instituto de Tierra, ante los puertos, aeropuertos, Contraloría, con medidas administrativas. Tenemos, magistrado, que ir redondeando porque ya el tiempo, adelante. ¿Cómo no? Ya voy cerrando. Se elimina la resistencia ciudadana. Estos jueces del socialismo del siglo XXI. Cuando necesite, señor magistrado, cuando necesite le ponemos la imagen. Gracias, muy amable. Esa finalidad es la cooptación de los poderes públicos. Yo los invito a que ustedes revisen un trabajo del profesor José Vicente Haro, en la cual hace referencia a 111 sentencias que ha producido estos jueces del socialismo en contra de la Asamblea Nacional, los partidos políticos, la soberanía popular y los derechos humanos. Estamos frente a jueces que han creado el terror, la zozobra y la desesperanza en la población. No hay duda que superan con creces a los jueces del horror de la Alemania nazi. Para terminar, ¿verdad? Esta toma de la justicia
implica que nosotros tenemos que entender que hay un vacío de la democracia. Las democracias, y es precisamente la finalidad de este sesgo socialista que representa ese monstruo marino, que es un leviatán que tiene como finalidad crear el caos. Se produce un vacío en la democracia para que los ciudadanos no tengan voluntad y hay una desesperanza. Para terminar, no es necesario poner la presentación, por favor, para terminar, hay que tener cuidado porque las negociaciones políticas en detrimento de la impunidad crean una peligrosa beligerancia. Ya ha ocurrido, ocurrió en Colombia, el proceso de incorporar a la FARC al escenario político en Colombia le dio una legitimidad que ha dañado la democracia de los continentes. Esto es un precedente negativo. No es un problema solo de Colombia, porque hoy en día estos grupos terroristas tienen bases de operaciones abiertas en Venezuela y participan activamente en las reuniones del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Desde Venezuela, hoy se están ejecutando tareas para ocupar el poder en Colombia. Hemos llegado a un punto en la política internacional donde los criminales hoy ostentan el poder, están en gobierno, son jueces, son los Pablo Escobar y los Chapos Guzmán que se han multiplicado. Son presidentes, son ministros, son magistrados, incluso ocupan sillas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto, amigos, es una pérdida de valores que atenta contra el humanismo. Cada día que pasa, Díaz-Canel, Maduro, Ortega, Morales, la sombra de Petro, Correa y Lula alrededor de los cargos de poder, hacen que los ciudadanos no crean en los sistemas internacionales de protección. Por eso es que tenemos que activar la justicia universal, porque la Corte Penal Internacional, en una acción sumisa y permisiva, no ha hecho absolutamente nada contra lo que viene ocurriendo, porque esto no se trata de dictadura, estos son regímenes autoritarios. Y ahora sí, para cerrar, se trata de narcotráfico, se trata de grupos de terroristas, se trata de una delincuencia transnacional que solo se puede vencer si entendemos que son problemas puntuales, que no son problemas puntuales de los países, sino que afectan al mundo civilizado. Basta con que revisemos el tráfico de la droga y su destino, basta con que revisemos los estándares de la democracia, el empobrecimiento de la población, el aumento de la violación a los derechos humanos y los crímenes de humanidad. Los regímenes autoritarios colocan a nuestros pueblos en una suerte de huérfanos de democracia, huérfanos de la ley, huérfanos de justicia, huérfanos de paz. Gracias. Y gracias, magistrado.